El Pacto por la Primera Infancia, integrado por 500 organizaciones de todo el país, lanzó una convocatoria para que las y los candidatos inscritos ante el INE firmen 12 metas a favor de la niñez temprana, con el fin de garantizar los derechos de los 12.4 millones de niñas y niños en primera infancia que hay en nuestro país. Y para ello ya habilitaron un sitio a fin de que ahí puedan firmar las y los candidatos. Vamos a platicar al respecto con Aranzazú Alonso, coordinadora general de Pacto por la Primera Infancia. ¿Cómo estás, Aranzazú? Bienvenida al programa. Muy bien, Pascal, muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar precisamente de esta campaña Firma Ya por la Primera Infancia. Justamente quiero empezar por platicarles por qué es importante que hagamos este llamado a que las candidatas y candidatos se comprometan con las niñas y niños menores de 6 años. La evidencia científica más reciente, y la que se ha generado en las últimas décadas, ha demostrado que los primeros años de vida son absolutamente fundamentales para prácticamente casi todo lo que podríamos Sí, pensar. en Son todo, digamos, para tener una buena salud a lo largo de la vida, para el aprendizaje, para muchísimas cosas son fundamentales esos años. Absolutamente, la evidencia es contundente y si nosotros logramos darle a las niñas y niños en primera infancia acceso a salud y nutrición, oportunidades de aprendizaje, crianza cariñosa y sensible, protección frente a la violencia, lo que vamos a tener son ciudadanos con más años de escolaridad, menos probabilidad de abandonar la escuela, más productivos, más saludables, con menos conductas de riesgo y con menos conductas delictivas. Ese es el fundamento atrás del Pacto por la Primera Infancia. Y el llamado que hacemos a las candidatas y candidatos es, ¿ustedes quieren gobernar? Tienen que empezar por lo primero, tienen que empezar por hacer un compromiso con los cimientos, con las raíces de esta sociedad, que son las niñas y niños en primera infancia. Y hemos establecido 12 metas nacionales que incorporan de alguna manera todo el abanico de derechos de niñas y niños en primera infancia y que en realidad son pues mínimos básicos que tendremos que garantizar. Disminuir la pobreza en primera infancia, incrementar las prevalencias de lactancia materna, incrementar la cobertura de educación inicial y preescolar, crear programas de habilidades parentales, asegurar que las niñas y niños tengan las vacunas que les corresponden, hacer tamizajes al nacer para detectar de manera oportuna la discapacidad, asegurar el registro oportuno de las niñas y niños al nacer, antes de cumplir 1 año de edad, por supuesto, disminuir todas las formas de violencia contra la infancia. Estas son metas que creemos que son perfectamente alcanzables si como país unimos esfuerzos y le damos la más alta prioridad a la primera infancia. Ahora, un tema que mencionaste, el de las vacunas, ha generado información últimamente porque todo indica que hay una gran cantidad de niños y niñas mexicanos en primera infancia, pues que no tienen el esquema de vacunación, no por desidia de sus padres, sino porque no hay esas vacunas. ¿Qué hacer con eso? Es decir, ¿cómo pues, hacer que este compromiso, particularmente de parte de quienes aspiran a la presidencia de la República, luego se traduzca pues, en un presupuesto suficiente para que esas vacunas no falten? Absolutamente, de acuerdo con los datos recientes, por ejemplo, de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 6 de cada 10 niñas y niños de 1 año no tienen su esquema completo y 7 de cada 2 años tampoco lo tienen completo. En el pacto hicimos una investigación muy profunda para diagnosticar qué es lo que estaba pasando con el programa de vacunación universal y observamos que es un problema que viene acrecentándose, digamos, al menos por 1 década. Digamos, pensábamos que estábamos muy bien, en realidad esto es algo que se ha venido deteriorando y los problemas son multicausales. En realidad, como tú dices, mucho tiene que ver con la disponibilidad y acceso a vacunas por parte de las familias. Si bien hay un presupuesto amplio que se destina a vacunación en México, este presupuesto y los ciclos presupuestarios no se ajustan necesariamente a las necesidades del mercado para comprar las vacunas, Ujú. porque en México no es autosuficiente en vacunas. Entonces, los tiempos presupuestarios y de programación no están empatando de manera adecuada con los tiempos para, por decir alguna cosa, colocar el pedido, digamos, ante las instancias productoras de vacunas. En realidad es un problema muy complejo, pero lo que sí observamos es que falta ponerle prioridad al tema. Desde el pacto lanzamos 49 recomendaciones que son públicas y en este caso específico, en el marco de las elecciones, está incorporado como una meta porque necesitamos que las autoridades, quien vaya a ocupar la presidencia de este país, le dé altísima prioridad al tema de vacunación porque se requiere una reforma importante que nos permita tener las vacunas que necesitamos en el momento que las necesitamos, porque hay momentos y ciclos donde tú ya no puedes poner una vacuna cuando se te pasa cierto tiempo. Entonces, es muy, muy importante Sí. que se haga una planeación de largo plazo con visión de Estado, que se instalen las capacidades para garantizar las vacunas. Y eso pasa con otros problemas en primera infancia también. Necesitamos de verdad una política integral
que ponga en el centro a las niñas y niños en primera infancia y vaya al encuentro de las familias. Y ese es nuestro llamado a los candidatos y candidatas, a Muy poner bien. a la primera infancia hasta arriba de su agenda. Pues el sitio es https elecciones.pactoprimerainfancia.org.mx. Ahí pueden y yo diría deben entrar quienes aspiran a cargos de elección popular y pues suscribir este pacto por la primera infancia. Me parece una iniciativa muy, muy relevante y un compromiso que pueden y deben asumir quienes son candidatos en este ciclo electoral para que podamos asegurar que nuestras niñas y niños comiencen la vida con lo que requieren. Pues Aranzazú, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana. Te agradezco a ti, Pascal, y un saludo a todo tu auditorio. Gracias, gracias. Ahí está Aranzazú Alonso, coordinadora general de Pacto por la Primera Infancia. Ojalá lo firmen rápido y lo firmen sin asteriscos, porque me parece que todos los puntos de los que habló aquí Aranzazú son muy importantes. Yo subrayo mucho el de las vacunas, no porque no haya otros temas relevantes, sino porque a últimas fechas, pues ya lo decía ella en las cifras, ¿no? 6 de cada 10 de un año y 7 de cada 10 de 2 años no tienen su esquema de vacunación completo, y eso en un país como México, del potencial que tiene México, del tamaño de su economía, de su población, eso simplemente no puede ser.